Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, damas, caballeros, damayeres. Bienvenidos sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, amigos, amigas, amigues, tengo el agrado de presentar ante ustedes las inteligencias múltiples, propuestas por Howard Gardner, este autor norteamericano. Y bueno, antes de entrar de lleno en materia, antes de abrir el abanico de posibilidades, quiero dedicar este video al maestro y amigo Julio César Rivera Castro. Julio César Rivera Castro es profesor en el Colegio de Bachilleres Plantel 8, Coajimalpa. Para él y para todos sus estudiantes, un cordial y afectuoso saludo. Bien, voy a ir leyendo parte de las notas que he preparado para este trabajo. Y bueno, lo primero que tengo que decir es lo siguiente, la ficha técnica, la cual aparecerá al final de este video en la reseña, para que si alguien tiene el interés por profundizar en las ideas que se van a presentar, lo hagan a través de este texto como una posibilidad. Howard Gardner, Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. Editorial Paidós, México 2008. El título original de esta edición es Multiple Intelligence, The Theory in Practice, 1993. Esta es la edición original. Pero ¿cómo surgen las inteligencias múltiples? ¿Cómo surge este proyecto? Vamos a comenzar remontándonos al año de 1979. En la Universidad de Harvard surge un proyecto llamado el Proyecto Cero. ¿Este proyecto en qué consiste? En que un equipo de investigadores de la Escuela Superior de Educación se le comisiona para que haga un estudio. Este estudio gravita sobre lo siguiente: la naturaleza del potencial humano y su realización. La naturaleza del potencial humano y su realización. Este estudio comenzó desde la psicología evolutiva y, como lo dice el propio Gardner, todo comenzó como una recopilación monográfica de lo que las ciencias humanas habían establecido acerca de la naturaleza de la condición humana misma. Todo comenzó como una recopilación monográfica de lo que las ciencias humanas habían establecido acerca de la naturaleza de la condición humana misma. Ese era el propósito inicial. Con el paso del tiempo, 4 años después, 4 años que abarcan de 1979 a 1983, aparece Frames of Mind, sistemas de la mente o estructuras de la mente, como ha sido traducido al español. Y dice Howard Gardner: me proponía llegar a un enfoque del pensamiento humano que fuera más amplio y más completo que el que se deriva de los estudios cognitivos. Nótese aquí la ambición del autor de ir un paso más allá de lo que la psicología evolutiva hasta ese momento había permitido. Estamos en 1983 y con una obra antecedente a las inteligencias múltiples que se llamó Frames of Mind, que ha sido traducido a nuestra lengua al español como los sistemas de la mente. Me proponía llegar a un enfoque del pensamiento humano que fuera más amplio y más completo que el que se derivaba de los estudios cognitivos. Ahí está la necesidad de un estudio más completo y más amplio de lo que es el pensamiento humano. ¿Qué había en ese entonces?
antes de 1983. Una concepción, una teoría que era bastante extendida, era la de Jean Piaget, la cual consideraba que el pensamiento humano intentaba alcanzar el ideal del pensamiento científico, que el pensamiento humano debía alcanzar el ideal del pensamiento científico. Eso por un lado, pero también se encontraba por otra parte la concepción predominante de inteligencia, una concepción predominante de inteligencia que la ligaba a la habilidad para proporcionar respuestas sucintas de forma veloz a problemas que implicaban otro tipo de situaciones. Estaba la concepción predominante de la inteligencia que la ligaba a la habilidad para proporcionar respuestas sucintas de forma veloz a problemas que implicaban ciertas situaciones. Dicho en otros términos, se estaba considerando simplemente a la inteligencia lingüística o lógico-lingüística. Continuando más adelante con la propuesta de Howard Gardner, nos dice: yo tomé deliberadamente la decisión de escribir acerca de las inteligencias múltiples. Múltiples para resaltar el número desconocido de capacidades humanas. Repito, múltiples, inteligencias múltiples, para resaltar el número desconocido de capacidades humanas. Las teorías no siempre delatan sus orígenes ni tampoco presagian su destino. Pero aquí ya tenemos a Howard Gardner en esta importante obra, esta idea de extender el pensamiento, la inteligencia más allá de lo que se había estado creyendo hasta ese momento. ¿Cuál es el propósito? Dice Howard Gardner: intentar cambiar la definición que la psicología tiene de la inteligencia es tanto como intentar mover lápidas en un cementerio. Por eso el propósito de las inteligencias múltiples, de esta teoría IM por sus iniciales, es justamente ensanchar los horizontes, los marcos conceptuales, los marcos mentales de la inteligencia y del pensamiento. Ampliar los horizontes. Porque antes de Howard Gardner y esta propuesta y este proyecto cero que surge en Harvard, intentar cambiar la definición que la psicología tiene de la inteligencia o que la psicología tenía de la inteligencia era tanto como intentar mover lápidas en un cementerio. O sea, se veía casi imposible. Pero lo que se ganó es esto. Mi libro había interesado al gran público, a una comunidad amorfa, y curiosamente no había interesado a mis colegas los psicólogos. Entonces fue más bien el gran público el que le da la bienvenida a este texto. Obviamente con el paso del tiempo se fue consolidando hasta que apareció un nuevo enfoque revolucionario. Existía otro público con un auténtico interés por mis ideas, el público de los profesionales de la educación. Ahí empieza Howard Gardner y sus ideas de las inteligencias múltiples a tomar un sendero ya más despejado, más libre, y que le va a redituar el que su obra sea traducida a múltiples idiomas y que hasta este momento se encuentre en diálogo permanente. Yo podía haber cerrado este capítulo de mi vida
regresando a mi laboratorio de investigación y persiguiendo mis estudios experimentales. Podía haberme dedicado a preparar test para medir las múltiples inteligencias. Pero he dedicado el grueso de mis energías desde 1983 a la exploración de las implicaciones educativas de la teoría de las múltiples inteligencias, participando en una especie de red invisible de particulares que en general no se conocían entre sí, pero a los que unía un interés común por la interacción entre las diferentes facultades cognitivas del ser humano y por su potenciación. Participando en una especie de red invisible de particulares que en general no se conocían entre sí, pero a los que unía un interés común por la interacción entre las diferentes facultades cognitivas del ser humano y por su potenciación. Entonces ahí ya hay un interés por buscar más allá de la inteligencia lingüística, más allá de la inteligencia lógica. Hay una cosa que me ha ido quedando clara con los años, dice Howard Gardner. Sería convincente disponer en un volumen de una síntesis del trabajo sobre la educación de las estructuras de la mente que fuera de buena tinta. Este manual de inteligencias múltiples, junto con una edición conmemorando el 10º aniversario de las estructuras de la mente, representa una síntesis reclamada por todos aquellos interesados en educar las estructuras de la mente. Educar las estructuras de la mente. Proporciono los antecedentes de la teoría, dice Howard Gardner. Definió el concepto de inteligencia, describió mis métodos de investigación y presentó consecutivamente cada una de las 7 inteligencias, que en breve vamos a señalar cuáles son. Eso va a ser hacia el cierre de este video. Relacionó inteligencia con creatividad, también genialidad con habilidad y otras hazañas mentales. Entonces, no solamente le interesan a Howard Gardner las inteligencias múltiples, sino también toda una serie de relaciones que se derivan de estas, como por ejemplo, aquellos que están relacionados con la creatividad, la genialidad y otro tipo de habilidades y hazañas mentales. La consideración detenida de un amplio rango de inteligencias humanas conduce a una nueva visión de la educación que denomino educación centrada en el individuo. Repito, la consideración detenida de un amplio rango de inteligencias humanas conduce a una nueva visión de la educación que denomino educación centrada en el individuo. En la segunda parte de inteligencias múltiples, dice Howard Gardner, abordo la configuración general de un sistema educativo basado en la perspectiva de las inteligencias múltiples. Esta perspectiva se inspira tanto en los aprendizajes tradicionales y en los museos infantiles contemporáneos, como en la escolarización tal y como se entiende corrientemente en el siglo XX. A continuación reviso una serie de proyectos que están en marcha basados en el pensamiento de las inteligencias múltiples, que reconocen todos los niveles de la enseñanza,
desde preescolar hasta los estudios superiores. En 3 de estos proyectos se hallan el proyecto, por ejemplo, Spectrum, la Key School en Indianápolis y la Arts Propel. Estos son 3 proyectos alternos que se han derivado de inteligencias múltiples y que Howard Gardner ahora enumera. El proyecto Spectrum, Key School y Arts Propel. Dice Gardner: aunque nuestro trabajo educativo ha cubierto múltiples aspectos desde la elaboración de currículums hasta la educación de profesores, donde nuestra influencia ha sido mayor en la ciencia de nuevas formas de evaluación y en la creación de nuevas formas de evaluación. Estas formas de evaluación radicalmente distintas de los exámenes estandarizados de papel y lápiz, permite a los individuos demostrar sus capacidades y su entendimiento en formas que les son cómodas y que, sin embargo, pueden someterse a la consideración pública. Estas evaluaciones son imparciales respecto a la inteligencia. Permiten mirar directamente el funcionamiento de las inteligencias en lugar de obligar al individuo a revelar sus inteligencias a través del habitual prisma de un instrumento lógico-lingüístico. Las evaluaciones también promueven la autoevaluación, un paso esencial para cuando el individuo continúa aprendiendo aún después de abandonar el contexto escolar formal. Fíjense qué importante es esto que nos está diciendo Howard Gardner, porque entonces, buscando nuevas formas de evaluación, nuevas formas de evaluar la inteligencia, ya no se reducen únicamente a las habilidades lógico-lingüísticas, sino que también habrán de aparecer ahora formas de inteligencia diferentes. Como lo vamos a ver en breve, nos encontramos ya con las siguientes inteligencias. Número 1, tenemos obviamente la inteligencia lingüística. Número 2, la inteligencia lógico-matemática. Número 3, la inteligencia espacial. Número 4, la inteligencia musical. Número 5, la inteligencia corporal y cinética. Número 6, la inteligencia interpersonal. Y finalmente, la número 7, la inteligencia intrapersonal. Una es interpersonal, la otra es intrapersonal. Y derivado de estas 7 inteligencias, habrán de aparecer otras sucesivas que habrán de surgir gracias a los planteamientos de Howard Gardner, como lo es la inteligencia musical, la inteligencia ambiental. Pero bueno, continuando entonces con estas ideas. Surge ahora una comunidad de inteligencias múltiples y nos dice el autor: estas nuevas direcciones son del tipo conceptual. Como ejemplo, introduzco las nociones de contextualización de las inteligencias y de inteligencias distribuidas. Ambas son esfuerzos en la línea de ampliar la inteligencia más allá de la piel del individuo. Ampliar la inteligencia más allá de la piel del individuo y para mostrar los modos en que nuestras capacidades intelectuales están inextricablemente ligadas a las circunstancias en las que vivimos y a los recursos humanos y materiales de los que disponemos. Mostrar los modos en que nuestras capacidades intelectuales están inextricablemente ligadas a las circunstancias en las que vivimos y
a los recursos humanos y materiales de los que disponemos. Entonces la inteligencia no está desapegada del contexto, sino que el contexto determina en gran medida lo que ocurre con la inteligencia. Por eso es lo que dice aquí Howard Gardner. Y hay una incidencia tanto del contexto hacia las inteligencias como de las inteligencias hacia el contexto. Otras direcciones. Dice Howard Gardner, nuevos tipos de instalaciones como museos y talleres y objetivos pedagógicos más estimulantes, tales como la intensificación de un entendimiento profundo dentro y entre las disciplinas. O sea, el nuevo enfoque de las inteligencias múltiples, dice Howard Gardner, no solamente abona a cuestiones que tienen que ver con objetivos pedagógicos, con museos y talleres, sino que además estimulan y también intensifican el entendimiento para que se haga más profundo entre distintas disciplinas, para que haya también lo que se llama la interdisciplinariedad. Como pueden ver, se trata de un texto verdaderamente revolucionario y como tal ha estado siendo recibido en distintas partes del mundo. Cuando surgió, prácticamente este libro pasó desapercibido en 1993. Pero con el paso del tiempo y sobre todo desde el ámbito educativo, se le empezó a hacer justicia y ahora ocupa un peldaño muy importante en la formación académica de distintas áreas del saber. Prácticamente, dice Howard Gardner, todo mi trabajo desde la publicación de los sistemas de la mente ha sido en colaboración. Efectivamente, casi la mitad de los ensayos de este libro, o sea, de inteligencias múltiples, y obviamente pues también de los sistemas de pensamiento, han sido realizados en régimen de coautoría y en la mitad de los casos he sido autor secundario. Ahí está mostrando cierta modestia Howard Gardner, aunque el crédito que se le adjudica es de ser un innovador en esta materia o en estas materias. Dice aquí también que los temas que están surgiendo a partir de las inteligencias múltiples en las distintas comunidades del mundo es una terminología que tiene que ver con el estatus teórico que ocupa dicha teoría, la teoría de las IM o inteligencias múltiples. La estructura en detalle de cada inteligencia, la relación entre las diversas inteligencias, la relación entre la inteligencia y el pensamiento crítico, la relación entre la inteligencia y la habilidad artística, la posibilidad de las inteligencias adicionales y la posible existencia de diferentes perfiles intelectuales en diferentes grupos y de diversas consideraciones educativas. Entonces, estar hablando ya de inteligencias adicionales, hablar, por ejemplo, de diversas consideraciones educativas y de diferentes perfiles, nos habla de que las inteligencias múltiples han sido todo un éxito. El ser humano ya no solamente es evaluado o no solamente reconocido desde lo lógico lingüístico, sino también desde las otras inteligencias que están surgiendo, que están apareciendo y que también son fundamentales y son importantes. Aunque es posible construir una teoría cognitiva basada en el concepto de inteligencia, este concepto se percibe mejor como uno más dentro de un grupo de conceptos relacionados. El concepto de inteligencia es tan solo uno más que se percibe dentro de
un grupo de conceptos relacionados. Entonces el concepto de inteligencia tiene que ser redefinido y por lo tanto, y ahí está la propuesta que hace Howard Gardner, se trata de que desde distintas disciplinas, desde distintos autores y autoras, en un trabajo colaborativo, en un trabajo multidisciplinario, se le vaya dando el peso a cada inteligencia según le corresponde. Y esto se habrá de traducir, como ya se ha hecho desde 1993 hacia la fecha, en una mayor orientación, en un espectro más amplio de lo que es la inteligencia y de lo que es el pensamiento y de lo que son los sistemas del pensamiento. Porque estamos entonces ante una apertura, ante una extensión mayor de la gama y de los perfiles que se derivan de las inteligencias múltiples. Entonces, como pueden ver, este texto de Howard Gardner, Inteligencias Múltiples, viene a representar toda una verdadera revolución, como ya lo hemos señalado. Una revolución en la forma de entender la realidad. Es por eso que a lo largo de distintos videos que se han realizado aquí en la Sinfonía del Pensamiento, una y otra vez hemos vuelto a este autor y a su libro, Inteligencias Múltiples, porque es precisamente uno de los pioneros que va junto con el grupo de académicos que estuvo en el Proyecto Cero de Harvard a comenzar a abrir una ruta muy importante. Y como ya también lo he mencionado en otros videos, este intento por extender la capacidad del pensamiento humano ya estaba presente en la filosofía bergsoniana a comienzos del siglo XX. Desde la filosofía vitalista bergsoniana se empezó a ampliar la idea de lo que era el pensamiento. Decía, por ejemplo, Bergson en la Evolución Creadora de 1907, la evolución creadora. Siendo el pensamiento, o mejor dicho, la inteligencia, resultado de la evolución, ¿cómo podría ser que ahora esa inteligencia nos dé cuenta del todo? Siendo que la inteligencia es solamente una parte, una derivación, una consecuencia de la evolución. Más bien, dice Bergson, lo que debemos hacer es tomar, sí, la parcela que le corresponde a la inteligencia, la parcela que le corresponde al pensamiento, y apropiarnos de esa parcela, pero no creer que todo se agota o se reduce al pensamiento o la inteligencia. Ahí es donde aparece otra categoría muy importante de la filosofía vitalista de Bergson o del espiritualismo francés bergsoniano, la cual es esta categoría, la intuición. La intuición como categoría que nos permite captar lo que está vivo, lo que está fluyendo en el tiempo. Por eso es que se trata del tiempo como duración real. ¿A qué le llama duración real Bergson? Al tiempo que no está contaminado por el espacio. El tiempo espacializado funciona bien para la vida social, para la vida común, la vida ordinaria y para la ciencia, por supuesto. El tiempo espacializado. Pero si queremos dar cuenta del mundo interior del ser humano, del mundo espiritual, si queremos hablar del alma, si queremos hablar de la energía espiritual, entonces tenemos que vérnosla con el tiempo, pero sin el espacio. Y ese tiempo puro es justamente lo que Bergson llama la duración real. Es un tiempo que al mismo momento, al mismo instante, puede ser tanto virtual como actual, pero se está moviendo de manera heterogénea,
De cualquier manera, será menester profundizar en estas ideas que Bergson expuso desde la primera de sus grandes obras en 1889. El texto lleva por título Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Pero bueno, damas y caballeros, damayeres, les agradezco mucho su tiempo, su atención, y entonces tenemos tarea pendiente. Muchas gracias, esperando haya sido de su agrado este video donde se mencionan las inteligencias múltiples de Howard Gardner y se empieza a abrir el horizonte hacia el bergsonismo. Muchas gracias, excelente día.